Bueno, yo soy el doctor Simón Glass, soy médico. Primero fui docente, maestro de escuela, después me recibí de médico, fui médico, mi especialidad es pediatría, pero después, como soy deportista nato de toda la vida, me interesó la fisiología y la fisiología del ejercicio. Entonces soy médico fisiólogo del ejercicio. Y acá en el instituto, yo estoy desde el 21 del 4 del año 89, y ahí empecé como suplente, estuve un año haciendo suplencias en las materias de biología, y después ya soy provisional desde el 2 del 4 del 90. En aquel entonces había, en las materias biológicas, había biología, anatomía, digo, en primero, que se llamaba biología 1, después biología 2, en segundo era fisiología, y después en tercero biología 3, que era fisiología del ejercicio, y en cuarto fisiopatología del ejercicio. Es decir, teníamos muchas horas. Aparte de eso había 2 años de la materia de entrenamiento, que la daban el profesor, el más grande de todos los profesores que pisaron este instituto, Fernando Rodríguez Facal, que era una eminencia en la materia, y también hubo otros profesores como el profesor Rizzo y otros que son los grandes que pasaron por acá. Después podemos hablar de ellos. Y además había análisis de movimiento, que estaba en segundo, que es análisis de las acciones motrices. Y en segundo también teníamos la materia educación sanitaria y primeros auxilios, que la daba el doctor Walterio Krebs, un médico radiólogo la verdad que un gran profesor también, un gran docente, que pasó por estas aulas. Y fíjense que la biología tenía muchísimas horas. En cambio, con el cambio de currícula, hemos quedado sometidos nada más a 2 horitas de anatomía, 2 de fisiología, 2 de análisis de las acciones motrices y 2 de entrenamiento. Claro. Es decir, que con el tiempo hemos perdido. Imagínense todo lo que podíamos dar en aquel entonces con respecto a mis materias. Teníamos 4 años, yo tenía, 3 años estuve con muchos de los profesores, y tengo la satisfacción de que hoy casi la mitad de los profesores del instituto fueron alumnos míos, y todos muy destacados, empezando por la directora, que fue una gran alumna mía también, y siguiendo por Lorena, la regente, y todos los demás que están dando las materias. Es extraordinario como el empuje que le están dando al instituto en los últimos años. ¿Cómo se encontraba el edificio en el momento que usted ingresó? Bueno, este edificio en aquel entonces, en los años 90, todavía tenía un poco del esplendor que había tenido desde su creación, que es del año 40, desde la década del 40, pero todavía se mantenía. Pero, ¿qué pasó? El tiempo lo fue deteriorando, y así sufrimos la caída de los techos, la invasión de las palomas, la caída de los techos, y fue que terminamos, después no me acuerdo en qué año era que nos tuvimos que salir de acá, de ir al estadio deportivo pero hasta que lo volvieron a arreglar. Ahora, lo que se hizo y lo que nos devolvieron está bastante dentro de todo. ¿Mejor o peor? Mejor. Si pensamos que yo soy profesor de neurociencias en la carrera de especial,
en el Instituto 19. Si pensamos la comparación entre el 84 y las condiciones en que estamos trabajando en el 19, bueno, podemos cantar victoria nosotros, pero lo lamentable es que, claro, ahora se nos están deteriorando aulas y acá hay un problema que quiero manifestarlo. Nosotros acá siempre vivimos de prestado, lamentablemente. Estamos conviviendo con los dueños de este edificio que pertenece a la Dirección de Educación Física, que es el CEP. Y ellos son los dueños y nos prestan, y hay que pedirle que nos den una aulita más, ¿viste? Cuando tenemos algún problema, siempre hay que pedir. Y eso está mal, ¿por qué? Porque si nosotros pertenecemos a la Dirección General de Escuelas, estamos a la misma altura de otra dirección, la Dirección de Educación Física. Entonces tendríamos que ser los dueños de los dos. No, acá el instituto siempre vivió de prestado. Eso es lo que siempre lo digo y queda esa espina que algún día tendrá que solucionar. Alguien tiene que verlo esto desde el Ministerio, de la Dirección General de Escuela o de la provincia. Así que, bueno, y si recordamos, ustedes me pedían que recordara de las prácticas de educación física cuando yo era estudiante. Sí, en su edad. Bueno, teníamos esos profesores que venían, yo creo que de la milicia. Ahí eran todos bravísimos, sobre todo en la normal de Loma de Zamora, que tuve la suerte de concurrir ahí, que es una de las escuelas más importantes de la provincia, la escuela Antonio Metruí. Ahí los profesores eran sargentos, eso es lo que recuerdo. Lo que sí que nosotros hacíamos educación física en la cancha de Banfield. Lo que teníamos de inconveniente es que desde la escuela normal hasta la estación habían 10 cuadras y de la estación a la cancha de Banfield eran 10 cuadras más. Así que teníamos que caminar 20 cuadras hasta llegar al lugar donde hacíamos actividad física. En general se hacía atletismo. Sí, nos hacían correr mucho, eso sí. Carrera de atletismo, se daba... deportes no practicaban. Deportes, tenían una cancha después, con el tiempo me di cuenta, que una cancha de básquet, pero a la cual te largaban la pelota y nadie enseñaba nada. Por eso del básquet ahí no saqué nada. Ni me llegó, porque era una forma, como así nos tiraban una pelota para jugar al fútbol en el campén, en otra cancha. Algunas veces nos han llevado a la cancha de básquet, pero sin ningún tipo de enseñanza, tanto de fútbol como de básquet. No se daba, solo atletismo, yo recuerdo. ¿Y ahí había igualdad entre hombres y mujeres? No, eran hombres solo. Hombres solo. No, hombres solo. Sí, mujeres hombres en por otro un lado, lado. sí. Porque era una escuela mixta, porque estaba normal y bachiller. En aquel entonces se hacían 3 años de ciclo básico y después se elegían. El que podías elegir 2 años de bachiller o 2 años de recibirte de maestro. Sí. Y bueno, y mi viejo me anotó en el magisterio y ahí me encontró la vocación, porque yo iba a estudiar medicina. Imagínate que un hijo de médico en aquel entonces, ¿qué tenía que estudiar? Sí. Medicina. Y si vos no querías, ¿qué pasaba? Medicina, igual. A trabajar. A trabajar. Yo un buen día, yo ahora me alegro de que mis hijos, ninguno fue médico. Yo tengo una profesora de educación física que se recibió ya hace
muchísimos años, ya casi está por jubilar, que trabaja en escuelas provinciales y municipales, y un poco es ella la que me trajo siempre acá, El edificio. para el edificio, para dar clases. Y bueno, así que, porque yo empecé, ahora recuerdo que empecé como dando neurología en el 19, antes que venir acá. No recuerdo ni los años, pero me acuerdo que había empezado allá a despuntar el vicio de la docencia. ¿Alguna anécdota que tenga esto de este tiempo en el instituto, algo que quiera recordar, recalcar para el... Mira, yo lo que quiero recalcar es, primero, el más grande, Rodríguez Facal, y Rizzo, y Cacho Luna, que, por ejemplo, entre otros grandes, y de los cuales, de José Luis Campos, lamentablemente fallecido hace poco, de los cuales yo aprendí a bajar la teoría de la fisiología del ejercicio a la práctica del entrenamiento. Y fueron horas y horas de intercambio. Y ellos me abrieron la puerta para enseñarme y para hablar y para todo. Yo me acuerdo que el viernes a la mañana venía temprano a las 6 de la mañana a hablar con Clemente Rizzo. Yo no sé si ustedes ya hablaron alguien habló sobre Clemente. No. Bueno, Clemente Rizzo era profesor de entrenamiento y profesor de natación y enseñaba la pileta cubierta, que era una de las pocas. Había dos, acá en Mar del Plata había dos piletas, la Royal, que es donde la tiraron ahora, están haciendo un edificio en la diagonal, y el 25 de mayo, y la pileta cubierta. Bueno, los chicos que ingresaban acá, ninguno sabía nadar. Y para colmo, que el marplatense, yo tengo la experiencia por el consultorio tantos años, que no va al mar. Entonces nadie sabía nadar. Y como tenían que dar, en aquel entonces tenían que dar natación en el ingreso y todo, él se venía temprano, regalaba su tiempo para enseñar en natación. Y después durante el año los que estaban atrasados también venían temprano en otros horarios para enseñarles a ellos. Una maravilla de persona, de la cual una anécdota que recuerdo siempre, él era de Entre Ríos, y ahí cuando comenzó así estaba en un grupo de entrenadores de atletismo y entrenaban ahora no me acuerdo, a uno de los últimos atletas de larga duración que tuvimos en los últimos años. No era Osvaldo Suárez y, bueno, ahora se me perdió, Domingo Amaizón y Osvaldo Suárez fueron los últimos que ganaron argentinos, por ejemplo, la San Silvestre en Brasil, que se corre el día de fin de año. Eran atletas de prestigio. Bueno, Domingo Amaizón, y siempre me contó la anécdota que Domingo Amaizón tenía 34 pulsaciones por minuto. Muy bajo. Y ellos tenían miedo de entrenarlo porque se creían que se iba a morir. Esto es extraordinario. En aquel entonces, cuando todavía no se sabía, porque después se supo, la ley de Frank Starling, que no sé si ustedes la vieron. No, están? en primero. Ah, bueno, en fisiología la van a ver. El corazón de atleta. El corazón grande, que se llena más y expulsa más por vez, entonces no necesita funcionar tanto por minuto como 60, 80 pulsaciones por minuto, que es lo común. Claro.
Y bueno, él me contaba eso. Entonces, entre las cosas que me enseñaba y todo, yo le decía y él me preguntaba, y en aquel entonces por qué podría ser y qué sé yo, entre la parte más de teoría de la medicina y de medicina, porque yo aparte era médico también, y médico fisiólogo, entonces, hurgando eso, me acuerdo de esta experiencia, eso es extraordinario. Y después con el tiempo se dieron cuenta, yo le dije la ley de Van der Starling, que dice que la potencia de contracción del miocardio depende del grado previo de distensibilidad de la fibra. Entonces, si el corazón grande se llena más y se estira, y al estirarse se contrae bruscamente, que es nada más ni nada menos que aplicar lo que es en el músculo esquelético. Cuando el músculo esquelético se estira, no sé si ustedes hablaron de los usos musculares. Estamos en eso. Van a ver cómo hay receptores que responden con una contracción fuerte para que no se rompa. Sí. Es la defensa del músculo. Bueno, es la aplicación de lo que ya se sabía en el músculo esquelético en el corazón. Pero en aquel entonces no se sabía. Y entonces 34 tenía un miedo bárbaro. Dijo, no, este tipo no tiene pulsaciones, parece un viejo que está con un corazón todo roto. Es así. Esa es una de las experiencias más lindas que tuve. Y una bellísima de personas que lamentablemente, por problemas con la dirección de ese momento, que le habían puesto falta, no sé, un tipo que había regalado sus horas, él vivía en Santa Clara. Y como siempre, el que mejor cumple es el más perseguido. Lamentablemente la docencia, esa es la experiencia que yo tengo.